Bienvenidos al primer episodio del curso de programación orientada a objetos en Java NetBeans. Ya vamos a dejarnos de lado todas las tonterías del pasado de cómo crear cosas incorrectamente, como son programas, todo hacer en el main. Eso está muy mal hacer todo en el main, porque se supone que en orientado a objetos debemos crear clases, partes más pequeñas para que se entienda correctamente el código. Así que primero comenzaremos creando un proyecto nuevo. En este caso voy a ponerle PO de nombre. No quiero crear clase principal. ¿Por qué? Porque vamos a crear una librería, una clase o un objeto. Damos finalizar, se crea nuestro paquete. Perdón, creamos nuestro paquete. En este caso vamos a ponerle lógica, porque va a contener la lógica de las clases. Y vamos a crear una aplicación de empleados. Para eso damos a New Java Class y ponemos empleado. Se crea nuestra clase con su estructura básica. Esta parte de aquí no la da NetBeans y la borramos porque es solamente basura. ¿Qué queremos hacer aquí? Ya estamos manejando clases orientado a objetos y todo. Aquí, aquí las variables se van a definir privadas y se les va a crear métodos públicos para obtener esas variables, para obtener y modificar las variables. Entonces creamos los datos de un empleado. ¿Qué debe tener un empleado? Pues el nombre, ¿no? Principalmente yo diría que el número de reloj. Como el número de reloj no se va a utilizar para hacer operaciones ni nada parecido, podemos manejarlo como un string. Recordemos que string es la clase que nos permite usar una cantidad indefinida de letras, no como un char que solamente se puede utilizar una letra o un carácter. Private string le ponemos el nombre que queremos, número ID empleado. No es necesario que le pongamos que sea igual a 0, dado que es una clase, siempre se va a tomar como un igual a 0. Ahora, ¿qué más? El nombre, igual como string. Estaremos manejando las cosas así. Primero sería el tipo de el modo de acceso que es privado. En la clase siempre va a ser privado. El tipo de variable que en este caso va a ser string y se le va a poner el nombre. En este caso es un ID. Pero suponiendo que tenemos un, una clase de usuarios, tendríamos un ID también. Y para no confundirnos con esos dos, ponemos ID y a qué hace referencia, al empleado o en el otro caso al usuario. Vamos a crear otro dato más. Private string, número de teléfono. También vamos a crear una variable que nos indique, una variable entera que nos indique, ¿qué estaría bien? La edad. Eso también es una cosa incorrecta. Dado que, perdón, lo acabo de decir y no lo hago, empleado. Y aquí también vamos a ponerlo como teléfono empleado. Teléfono empleado. Ok, las convenciones de Java dicen lo siguiente. Cuando se crea una variable, el nombre de esta variable tiene que empezar en minúsculas. Y si son dos palabras, por ejemplo, ID empleado, la siguiente palabra va a empezar en mayúscula. Vemos que todo aplica correctamente a las convenciones de Java. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Creamos un constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un acceso que nos va a dar el instanciar esta clase. Por ejemplo, en este caso el constructor se define como público, siempre va a ser público, el nombre de la clase que es empleado, se abren y cierran paréntesis y se abren y cierran llaves. Esto ya es un constructor vacío. Si nosotros instanciamos esta clase desde otra, no es necesario pasarle parámetros. Ahora, vamos a crear uno con parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Igual, public, empleado, pero aquí tenemos que pasarle
parámetros aquí. Estos son, lo que va aquí adentro son parámetros. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar lo que necesitamos para crear un empleado. ¿Y qué necesitamos? Esto mismo. En este caso, como es un método, la variable nunca va a ser, bueno, más bien la variable siempre va a ser creada y desechada. Así que podemos crearla tal cual. String id empleado. String nombre empleado. String teléfono. Y el int edad empleado. Ok, ya tenemos estos parámetros. Así que cuando hagamos la instancia, podemos elegir esta instancia del constructor, que nos va a pedir lo necesario para crear un empleado. Pero ya tenemos esto, ¿y ahora qué? Bueno, simple. Hacemos que estas variables sean igual a lo que nosotros pasamos como parámetros. Aquí en el constructor ponemos this. This hace referencia a esta misma clase, a esta clase en concreto. Entonces ponemos this.id empleado va a ser igual a id empleado. Si yo no pusiera el this, si no pusiera este this, me reconocería esta clase, me reconocería que estoy usando esto mismo, que esta variable va a ser a esta misma variable, lo cual no queremos hacer. Queremos que la variable local, que es esta, sea igual a la que pasamos por parámetro. Hacemos lo mismo para todas. This.nombre empleado va a ser igual a nombre empleado. This.teléfono empleado va a ser igual a teléfono del empleado. Y this.edad va a ser igual a la edad de empleado. Ya tenemos nuestro constructor creado. Podemos hacerlo de otra forma, pero bueno, sí, vamos a mostrarlo. Podemos hacer clic derecho aquí adentro de la clase. Clic derecho, insertar código. Y queremos un constructor. Le damos clic a constructor. Y aquí nos da las variables necesarias para crear el constructor. Las seleccionamos todas. Seleccionamos todas y le damos a generar. Se creará algo similar a esto. Pero ya lo hicimos así que sigamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos formas de accesar a estas variables privadas. Porque como son privadas, otras clases no pueden accesar a ellas. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo igual. Clic derecho, insertar código. Y estos se llaman getters and setters. Getters son para obtener y los setters son para asignar valores. Entonces los generamos, seleccionamos todo y todo esto lo generamos. Nos da todo esto. Y como podemos ver, ya tenemos lo necesario para obtener los valores privados o cambiarlos. Esto es la forma correcta de crear el encapsulamiento en una clase. Porque se supone que directamente otras clases no pueden modificar a otra clase. Y por último, nos faltaría un método toString, que es el que nos mostraría los datos. En este caso igual, insertar código, toString, seleccionamos todo y generamos. El método toString ya viene heredado, por eso se pone el override aquí. Bueno, ya tendríamos toda nuestra clase. Ahora les voy a explicar un poco más los getters y setters. Para eso voy a crear otro paquete que se llame principal. De aquí vamos a ejecutar todo. Y aquí vamos a poner un método main, lo voy a llamar igual, principal. Igual borramos esto que es basura. Y como les comenté, podemos poner psvm y presionar el tabulador. Se crea automáticamente. Ahora, quiero accesar a esta clase. ¿Qué hacemos para accesar a esta clase? Creamos la instancia de la clase. Ponemos empleado, que es el nombre de la clase. Aquí ya me está diciendo que ya lo encontró. La clase se llama empleado y está en el paquete lógica. Le damos enter y se va a importar. Si estuviera en el mismo paquete, no tendríamos por qué importarlo.
pero hay que ser ordenados de acuerdo a la lógica y la vista y los métodos principales. Empleado, ponemos un nombre a la variable. En este caso le voy a poner empleado en minúsculas. Y creamos el objeto. Va a ser igual ¿a qué? A new, la misma clase, empleado, porque es una clase propia. Y podemos usar cualquiera de estos dos. Como vimos, creamos dos constructores, uno vacío y otro que me pide los datos. Vamos a crear uno que ya me pide los datos. Y directamente vamos a poner los valores correspondientes. El ID del empleado. Como es un string, se ponen comillas dobles. Vamos a ponerle 16, 11, 20, 38. Le presiono al tabulador para cambiar de variable. Ahora, el nombre del empleado también es un string. Dos comillas simples, perdón, comillas dobles. Y ponemos el nombre. Voy a poner mi nombre. El número de teléfono igual a string, comillas dobles. Y voy a poner uno al azar. Y la edad del empleado. Esto se cierra con punto y coma, si no marcar error. Ahora, ya tenemos el objeto creado. ¿Para qué nos sirven los getters y setters entonces? Nosotros tenemos nuestra clase empleado, la tenemos instanciada por medio de esta variable. Esta variable nos va a permitir accesar a los getters y setters. Así que podemos poner empleado, punto, y aquí está get edad, get ID empleado, etc. Así que para verificar esto, podemos hacer esto. Cout y ponemos nombre, empleado, empleado. Y ponemos el más y traemos el getter del nombre. Get nombre empleado. Vamos a ver. Nombre empleado, Leonardo. Ok, vimos que está correcto. Pero ¿qué pasa si yo pongo empleado punto set nombre empleado? Le voy a poner otro nombre. Vamos a ponerle Axel. Como podemos ver, este es el método en sí de traer al empleado, de get nombre empleado. Vamos a verlo. Y está aquí. Get nombre empleado. Primero, para hacer el getter y setter se hace así. Tiene que ser público, si no, no sería un getter. Público, que vamos a regresar. Pues en este caso, como vamos a regresar el nombre, vemos que es un string. Entonces regresamos un string. El nombre del método, si lo hacemos automáticamente con el clic derecho insertar código, se pone en inglés. A mí me gusta hacerlo manualmente para poner obtener nombre empleado, que es básicamente lo mismo, así que como ustedes gusten. Y hacemos un return que vamos a devolver. ¿Qué vamos a devolver? Pues lo que tenemos guardado en el nombre empleado. Y con el setter es igual. Pero en vez de devolver algo, no vamos a devolver nada. Vamos a hacer un public void. Void me indica que no se va a devolver nada. El nombre que le damos al método y recibe un string como parámetro. En este caso el string va a ser el nuevo nombre. Entonces el nombre que teníamos actualmente, que era, en mi caso era Leonardo, cuando le pasamos un nombre como parámetro al setter, lo que hace es que el nombre actual lo borra y le pone el nombre que yo le pasé como parámetro. En este caso le pasé Axel. Así que volvemos a imprimir esto mismo. Ahora volvemos a correr. Y como vemos, se cambió el nombre. Leonardo y después Axel. ¿De qué puede servir esto? Si tenemos un sistema para los empleados, utilizamos los getters y setters. El getter para obtener cualquier dato. Supongamos que se registran en una de estas variables, en uno de sus datos, la cantidad de días trabajados. Entonces se hace un getter de los días trabajados y se multiplica por el sueldo del empleado. Para eso, una disculpa. Y bueno, esto nos daría un correcto encapsulamiento. Así que como ya dije, esto nos servirá mucho para crear programas más pequeños, métodos más pequeños. Se supone que en orientado a objetos se tiene que crear
una clase principal, una, una superclase se les llama. Por ejemplo, la clase persona, que va a tener los datos de una persona. Por ejemplo, una persona tiene un nombre, una persona tiene una edad, etcétera. Ahora, esa superclase va a extender a las clases hijas, que por ejemplo sería empleado o usuario. El empleado tiene aparte un ID de empleado y un día, cantidad de días trabajados, un sueldo tal vez. Y un usuario tiene un ID de usuario, etcétera. Bueno, entonces creo que me estoy adentrando mucho en lo que es la herencia. Lo voy a explicar luego en otro episodio. Pero por ahora tenemos esto. Los getters y setters sirven para obtener y cambiar los valores de un objeto. Tenemos un objeto empleado. Así que por ahora sería todo. Hasta luego.